¿Qué harías si tuvieras el poder de obligar a tu crush a amarte? Con un presupuesto de minuto de apenas $750,000, el director de 26 años, Corey Baker, tomó esta fantasía juvenil y la transformó en Obsession, un fenómeno sin precedentes que ha sacudido la taquilla global. La historia nos presenta a Bear, un joven tímido e incapaz de confesarle sus sentimientos a su mejor amiga de toda la vida, Nikki. Bear tropieza con un misterioso objeto sobrenatural llamado el sauce de un deseo e impulsivamente pide que ella lo ame más que a nadie en el mundo. De pronto, Nikki se arroja a sus brazos de forma irracional y obsesiva, pero lo que Bear asume como el inicio de su romance idealizado se convierte rápidamente en una pesadilla claustrofóbica y distópica. A primera vista, la película parece un simple relato de advertencia bajo la clásica premisa de "ten cuidado con lo que deseas". Sin embargo, Barker manipula nuestras expectativas desde el primer minuto, nos desarma por completo y nos coloca ante una encrucijada moral llena de incomodidad. ¿Tan malo sería que estuvieras conmigo? Esta es la pregunta que fractura la moral de toda la película, y lo más perturbador es que no nace de la mente de un psicópata evidente, sino de la frustración de un chico común. Cuando Obsession nos presenta a Bear, nos muestra a un joven tímido, dócil y profundamente inseguro que sufre en silencio por el amor de su mejor amiga. Fuera de contexto, esta pregunta es un lamento inocente de alguien que se siente rechazado y que solo busca una oportunidad, pero en realidad la pregunta esconde una raíz profundamente egoísta. Es el cuestionamiento de quien cree que sus buenas intenciones o su timidez le dan derecho sobre el afecto de otra persona. El dilema que plantea la película no es una trampa de identificación personal, sino un cuestionamiento a la validez de los motivos de Bear. La historia demuestra cómo la inseguridad y la falta de confianza pueden mutar en una justificación para el control. El personaje no busca el amor a través de la reciprocidad humana, sino el control mediante un atajo. Al alterar artificialmente la voluntad de Nikki para responder a sus propias carencias, el romance se convierte en explotación. La persona amada deja de existir para convertirse en un objeto. Cuando volvemos a ver a Nikki después del deseo del sauce, ella reaparece en pantalla sin la luz que antes la acompañaba. La fotografía trata de crear una silueta de ella, dejando apenas una pequeña iluminación en sus pupilas. Este brillo en sus ojos no connota vitalidad ni el despertar de un afecto genuino, sino la ausencia total de luz interior. Es el reflejo de un cuerpo vacío, un indicador de que la conciencia ha sido desplazada. En el cine convencional y en la mitología del romance moderno, la figura de la mujer idealizada, a menudo empaquetada en el arquetipo de la Manic Pixie Dream Girl, no existe como un ser humano real, sino como una proyección diseñada exclusivamente para rescatar al protagonista de su propia mediocridad o soledad. Ella es un concepto estático, un catalizador de felicidad ajena. La película expone la violencia inherente a esta idealización. Cuando el deseo anula la voluntad de Nikki, lo que Bear recibe no es el amor de una mujer, sino la encarnación literal de su propia fantasía. Al despojarla de sus matices, de sus dudas, de sus rechazos y de su capacidad de decir que no, Nikki deja de ser una persona para convertirse en un simulacro. Se transforma en un autómata programado únicamente para validar la existencia de su captor moral. El terror psicológico aquí surge cuando esta proyección perfecta revela su naturaleza monstruosa. Al no poseer una conciencia real que regule el afecto, la chica ideal muta en un reflejo distorsionado y asfixiante. Su devoción ya no es solo un acto de generosidad, sino más bien un mecanismo implacable. La insistencia en poseer un ideal inalcanzable requiere obligatoriamente la aniquilación de la humanidad del otro. Para que la mujer perfecta exista dentro de los términos de Bear, la Nikki real debe perder su libre albedrío. A través de una increíble interpretación de Indy Navarrete, la transformación de Nikki expone una de las dinámicas más perturbadoras de este relato. Mientras sus acciones externas ejecutan un afecto maníaco, persecutorio y asfixiante, la puesta en escena y la narrativa sugieren constantemente que su verdadera conciencia permanece atrapada en segundo plano, obligada a presenciar la instrumentalización de su propio cuerpo. El personaje femenino adopta la iconografía del agresor, de la acosadora psicópata que destruye
destruye el entorno social y genera un trauma profundo. Sin embargo, ella misma es la víctima de un secuestro existencial. Su cuerpo es utilizado como una herramienta para materializar el deseo del otro, convirtiendo la pérdida de agencia en el verdadero núcleo de horror de la trama. No hay posibilidad de negociación, consentimiento o retirada. La identidad original ha sido desplazada por una programación externa. En esta mecánica queda al descubierto una crítica directa a las dinámicas de dominación psicológica en el romance. Se despoja a la narrativa de cualquier ilusión de reciprocidad. Cualquier afecto que no nazca de la libertad de elección es, por definición, una forma de violencia. El terror aquí no solo radica en la locura del personaje, sino en que su autonomía fue sacrificada por el confort emocional de un tercero. Esta desposesión absoluta de la víctima traslada de inmediato el foco de atención hacia la verdadera fuente de la violencia, desmantelando la fachada del protagonista ingenuo para revelar la arquitectura del egoísmo del que está lleno Bear. El desmantelamiento de Bear se produce sin que el personaje abandone en ningún momento su fachada de joven indefenso. Incluso cuando el entorno se sumerge en el caos y la violencia derivada de su deseo, su actitud externa se mantiene bajo el amparo de la timidez y el patetismo. Es a través de esta persistencia en el victimismo donde queda en evidencia que las conductas asociadas a un buen tipo o un chico bueno pueden funcionar como una cobertura para el ejercicio del control más absoluto. Bear se enfrenta repetidamente a oportunidades claras para cuestionar y frenar la pesadilla que ha desatado. Cada comportamiento extremo de Nikki y cada quiebre en su entorno social funcionan como señales de alarma innegables. Sin embargo, en cada una de estas instancias, el personaje decide hacerse a la vista gorda frente al sufrimiento evidente de una Nikki cautiva dentro de su propio cuerpo. Esta ceguera voluntaria demuestra que su prioridad nunca fue el bienestar de ella, sino la preservación de su propia fantasía. Su elección es una decisión cobarde que prioriza su comodidad emocional por encima de la integridad de la otra persona, un mecanismo para poseer el afecto de Nikki sin pasar por el proceso humano y vulnerable de ganárselo naturalmente. Incluso al final, cuando Bear intenta quitarse la vida, un acto que teóricamente rompería el hechizo y liberaría a Nikki, su incapacidad para desprenderse del propio interés aflora en el último instante. El personaje se arrepiente en el segundo final, saboteando la única acción redentora que podría haber tenido. Su ego es tan desmedido que prefiere mantener a Nikki en un estado de alienación perpetua antes que aceptar un sacrificio real. Este patrón de conducta expone una problemática que trasciende la pantalla y se conecta de forma directa con la autopercepción masculina contemporánea. En muchas ocasiones, la narrativa interna del hombre se construye bajo la premisa de que la timidez, la falta de asertividad o la acumulación de gestos amables configuran automáticamente una identidad de buen hombre que merece reciprocidad. Existe una desconexión crítica entre cómo estos individuos se perciben a sí mismos como víctimas incomprendidas de la falta de afecto y el impacto real de sus acciones manipuladoras o impositivas. Al no confrontar sus propias deficiencias emocionales ni asumir el riesgo de ser rechazados, se refugian en la idea de que el entorno les debe una recompensa afectiva. El verdadero peligro que se evidencia es que esta autopercepción autocomplaciente funciona como un blindaje psicológico, impidiendo notar que detrás de la máscara de la vulnerabilidad y el desamparo se está ejerciendo una tiranía silenciosa sobre la autonomía de otras personas. Bueno, Obsession me encantó. Fue una experiencia agobiante e incómoda que me alegra que se haya convertido en el fenómeno que está haciendo. Cory Baker ya tiene otro proyecto en camino que no puedo esperar a ver, pero mientras tanto, ¿qué les pareció a ustedes la película? ¿Creen que se merece todos los elogios que está recibiendo? Estaré leyendo los comentarios. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Yo soy Luis Acuña y nos vemos en un próximo capítulo.